Ya, muy buenos días a todos y a todas. Ya estamos esta semana partiendo con la cuarta sesión de los cursos de preparación universitaria de matemáticas, ¿ya? En el chat les estoy dejando el link de asistencia para los que están ingresando puedan completarlo lo más pronto posible, ¿ya? Así que eso, los dejo con el profesor Juan Carlos. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, Sí. profesor, se escucha. Ya, perfecto. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y usted, profe? Bien, bien. Comenzando la semana. Oh. Ah, ¿Cuánto les falta? Les falta poquito ya a poder entrar a clase. Eh, Hoy día, mira, creo que se lo he dicho hartas veces, por la cantidad de información que nosotros tenemos acá, eh, se nos hace súper complicado que puedan ejercitar, pero el día viernes es un día que lo vamos a ocupar para ejercitar. ¿Ya? Sí o sí, ese día, el único trabajo que vamos a hacer revisar todo lo que hemos visto hasta ahora con algún ejemplo, ¿ya? Y por ahí dentro de las respuestas que ustedes escriben, de acuerdo a la encuesta de satisfacción por cada taller que han asistido, eh, se repite harto eso, el hecho de que no hay como ejercitación, ¿ya? Entonces, el día viernes nosotros vamos a hacer pura ejercitación ese día. ¿Ya? De acuerdo a todo lo que hemos estado viendo. Y de ahí les voy a mostrar igual, porque igual aparecía de repente en las respuestas que ustedes colocaban, ejercicios que quizá uno podría ver en la universidad, así como un ejercicio de prueba o algún tipo, ¿ya? No la idea de resolverlo, porque ya ahí hay que manejar, o sea, hay que tener ya clases en sí de la materia que necesitan, ¿ya? Pero para que tengan una idea a lo que se van a enfrentar, ¿ya? Ya, entonces voy a proyectar, esperen un poquito. ¿Se visualiza, cierto? ¿Se ve lo que se está Sí, proyectando? profe. Sí. Ya, perfecto. Sí. Ya, entonces, si quedó pegado. Sí. ¿Me escuchan? ¿O se me fue el internet? ¿Lo escuchamos, profe? Ahí está, ya perfecto. Lo que pasa es que me dio como un retraso de red. Ya, entonces, la sesión de hoy día tiene que ver con estadística de probabilidad, ¿ya? Algo que sí o sí, cualquier ramo que ustedes, o sea, cualquier carrera que ustedes cursen, sí o sí va a estar ese ramo. Va a estar en un semestre o puede estar dividido en dos, ¿ya? Ya sea, no sé, ingeniería, salud, ciencias sociales, sí va a estar, siempre va a estar. Aunque quizás no lo vean con cierta profundidad, sí tratar de manejar lo que es esencial, ¿ya? Y además, lo más probable es que cuando ustedes tengan que hacer alguna defensa de su título, ¿ya? Porque ya no necesariamente tiene que ser una tesis, hay carreras que cambiaron ese tipo eh, de evaluación, por decirlo así, ¿ya? Sí o sí lo van a tener que hacer, ¿ya? Entonces, igual es bueno que eh, m- m- manejen, sí, que lo manejen pero que lo entiendan más que todo, ¿ya? Porque, insisto, los cálculos acá, cuando ustedes salgan a trabajar, cuando ustedes quizás tengan que investigar, los cálculos no los van a hacer a mano, siempre van a ser en computación, siempre van a ser a través de un programa. Pero lo importante dentro de eso es que ustedes lo que le pidan al computador es realmente lo que necesitan,
Porque si no hay una buena comunicación dentro de eso, el resultado no va a ser el deseado, ¿ya? Entonces, como les decía, vamos a ver lo que es probabilidad y estadística. Y les quiero hacer una pregunta, ¿ya? Porque más de seguro que de todas las personas presentes eh, van a comprar al súper, ¿cierto? Van a comprar al súper o van a alguna casa comercial como un retail, ya sea, no sé, no quiero decir nombres, pero por ejemplo Falabella, Ripley, eh, Walmart, que es el líder, eh, Sodimac, Easy, ¿ya? Entonces, ¿se han dado cuenta que cuando ustedes hacen una compra en alguna de estas casas comerciales, les solicitan el RUT? ¿Alguien ha tenido que dar el RUT cuando hace alguna compra? Como para los puntos. Sí, Claro, Tiare dice sí. como para los puntos, ¿cierto? Ahí en el chat están respondiendo que sí. Ya, entonces les voy a romper su corazón y en realidad no es para los puntos, no es para eso. ¿Se pueden imaginar para qué podría ser que le pidan su RUT? Para calcular cuánta gente compra, yo creo. Ya, Registro, Jeremy, ya, bien, Samuel, estadística. exacto. El Para hacer deseo un dice con cómputo fines sobre estadísticos. algo. Exacto, Martín. O sea, en realidad lo que se hace es una base de datos. Ahora, la otra pregunta, ¿a qué viene todo esto? Por qué está tan relacionado y por qué es tan importante? Ahora, ¿se han preguntado por qué las góndolas o los pasillos de los supermercados son como son? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? Se refiere como a la distribución de la... Exacto. ¿Cómo está distribuido cada pasillo? ¿Dónde está cada producto? ¿Saben por qué es de esa manera o no? Yo creo que, por ejemplo, lo de la limpieza no puede estar mezclado, por ejemplo, con lo de la carne o los alimentos porque, no sé, por ejemplo, el cloro tiene componentes que pueden echar a perder a la comida. Claro, esa es una de las, eso podría decirse básico. O sea, por ejemplo, cuando antiguamente habían empaques, que eran los chicos que a ustedes después de la compra le echaban el material dentro de una bolsa y ya, obviamente ahí no se podía juntar. Y también tiene sentido lo que dice Tiene porque en los supermercados siempre está más alejados, ¿ya? Pero a lo que voy yo es que todas las cosas como están colocadas es de acuerdo a las compras que en promedio se hacen. O sea, así cuando ustedes dicen que ustedes dan el root por los puntos, en realidad sí, es un beneficio, pero digamos, el anzuelo, es la forma de atraerlos a ustedes para que puedan generar eso. ¿Ya? Entonces con eso se crean bases de datos y con eso saben cuáles son las fechas críticas para ciertos productos, ¿ya? Saben cuánta es la cantidad más o menos que tienen que tener en bodega para poder abastecer las compras. Entonces, imagínense toda la información que podrían sacar de eso. O sea, así como ustedes dan un root, por ejemplo, Tiere, hay un root que está asociado a ti, obviamente, y hay una base de datos que dice todo lo que tú compras y qué es lo que generalmente compras. Entonces, esto va más allá de sacar un provecho. O sea, eh, este tipo de empresa te hace pensar que tú vas a obtener un beneficio, pero el beneficio en realidad es para ellos. ¿Ya? Entonces, la estadística está en todo, en todo, en todo, en todo, en todo, en todo, que es la forma más sencilla de eh, eh, entender el entorno. ¿Ya? Cómo clasificarlo, ¿ya? Por eso existen los censos, ¿ya? eh, los censos sirven para hacer políticas públicas. Por ejemplo, algo súper sencillo que vendría siendo el hecho de cómo entender cuánto o cómo viene la longevidad en el país y más o menos tener unas políticas públicas dentro de la parte
sobre la medicina para ver cómo podría eso actuar. ¿Ya? Entonces, me voy a centrar en el censo en este caso. El censo se hace en Chile y en este caso eso es la población. ¿Ya? Y la población no es nada más que un conjunto de individuos o elementos, ¿ya? Porque individuos, por ejemplo, el censo, las personas, ¿cierto? O elementos que podrían ser los productos que uno compra en el súper, ¿ya? Entonces, estas tienen que poseer alguna variable cualitativa o cuantitativa, ¿ya? Cualitativa de cualidad, ¿cierto? Y cuantitativa de cantidad, o sea, numérico, ¿ya? Entonces, las poblaciones pueden ser finitas o infinitas, ¿ya? Pero en este caso, por lo general, uno siempre trabaja con poblaciones finitas, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si uno trabaja con poblaciones infinitas? Ahí entra otro concepto más, ¿ya? Pero lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, por lo general, la población de interés suele tiene que ser de gran tamaño, ¿ya? ¿Por qué tiene que ser de gran tamaño? Porque hay Hay un ejemplo que a mí me gusta ocupar, que es el hecho de que, ¿qué pasa si yo tengo dos panes y dos familias? Entonces, yo a cada familia le paso un pan. Entonces yo pregunto, o les pregunto a ustedes, en promedio, ¿cuánto pan comió cada familia? ¿Alguien que pueda responder o que tenga una idea? No entendí la pregunta, profe. Por ejemplo, si tú tienes dos panes, yo tengo dos panes y yo tengo dos familias, entonces yo le entrego un pan a cada familia. Yo te pregunto, en promedio, ¿cuántos fue los panes que comieron cada familia? Ahí alguien respondió, creo. Un pan. Un pan, ¿cierto? Ahora les pregunto, la misma situación, tengo dos panes y tengo dos familias. Ahora, no le doy un pan a cada familia, solamente voy a dar dos panes a una familia. Y les vuelvo a preguntar, en promedio, ¿cuántos panes comió cada familia? Un pan. Un pan. Pero, ahí hay un pero bien grande, es que una familia no comió el pan. Entonces ahí hay que tener cuidado con ese cierto tipo de cosas, porque si bien lo más representativo, acá me estoy adelantando un poco, lo más representativo siempre va a ser el promedio, ¿cierto? Siempre se les dice calculen el promedio, pero hay veces que el promedio está alejado dentro de los datos, o sea, se dispara mucho. La idea que el promedio es que, pensándolo en una línea, ¿cierto? Sería una línea recta, donde tienen valores que sobrepasan esa línea y hay otros valores que están debajo de esa línea, ¿ya? Pero hay veces que eso o sube mucho o baja mucho. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque también existen otros tipos de mediciones, ¿ya? Y me sigo adelantando. Puede ser la moda, la mediana, ¿ya? Entonces, va a depender, por eso es importante entender todo esto. Ya, a veces hay que tener cuidado que hay veces que eh, la información es correcta, pero la interpretación, ya, o sea, está como muy alejado, hay un sesgo detrás de eso, ¿ya? Entonces, por eso es importante entender todo este tipo de conceptos, ¿ya? Eh, entonces, eh, por esa razón, cuando las poblaciones son muy grandes, se suele tomar una muestra. ¿Pero qué cosa es una muestra? ¿Ya? Es como el ingreso per cápita, dice. Exacto. De hecho, hace poco salió eh, una información respecto al país vecino de Argentina, que habían subido el ingreso, en promedio había subido el ingreso para cada familia. Y no necesariamente es así. Si bien subió, no todas las familias, porque ese es el problema como cuando globaliza todo. Dicen todo, o sea, todos en Argentina se les subió. No, no, no a todos. Sí subió, pero no a todos. Entonces, por eso hay que manejar bien esa información, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es una muestra? Ok. Una muestra, ya. Entonces, la muestra no es nada más que un subconjunto de la población. ¿Qué quiere decir esto?
por ejemplo, Chile vendría siendo la población, ¿cierto? Y un subconjunto de Chile podría ser Arica, la ciudad de Arica. ¿Por qué? Porque son elementos, personas que pertenecen, ¿cierto?, a la población, representan a esa población, pero es solamente una muestra, una cantidad, ¿ya? ¿Para qué sirve esto? Sirve de referencia para hacer una idea de lo que pasa en esa población, ¿ya? Porque eh, sería imposible si los datos son muy grandes, ¿ya? Tratar de sacar alguna información, ¿cierto? De ese tipo, eh, o sea, de población en sí, o sea, trabajar con toda la población. Por eso se necesita una muestra y esa muestra tiene que ser representativa, ¿ya? Entonces, tiene que parecerse en las características de la población completa, ¿ya? Entonces, algo súper importante de esto es cuando ustedes hacen un estudio, por ejemplo, les mandan a hacer un trabajo o algo, lo importante es que la información sea objetiva, ¿ya? O sea, no pueden estar escogiendo con pinzas, ¿cierto? Lo que les sirve y lo que no. ¿Por qué? Porque eso deja de ser objetivo. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado cuando se trabaja con este tipo de cosas. ¿Ya? La idea de sacar una muestra es que sea lo más representativa posible y que sea lo más aleatorio posible. ¿Ya? Eh, Aparte de esto, se pueden hacer inferencias también, ¿cierto? Ese también es una parte de la estadística que es 100% seguro que lo van a ver en algún ramo que tenga estadística, ¿ya? Entonces, este tipo de muestra, él le conoce como muestra representativa, ¿ya? Acá vamos a harto concepto, mucho concepto, pero lo importante es que entiendan eh, las diferencias y puedan manejar la información, ¿ya? Si tienen dudas, consultas, acuérdense, pueden hacerla acá, pueden abrir el micrófono, preguntar o por el chat. Entonces ahí yo tengo una población, ¿cierto? Que son todas estas personas que están dentro de la parte café y de esa población yo voy a extraer una muestra. ¿Cierto? Voy a sacar una cierta cantidad de personas y esas personas van a representar a toda la población, ¿ya? Entonces, cuando nosotros ya juntamos esa información, ¿ya? Hay que tener en cuenta que esta información, por ejemplo, con el ejemplo que yo les decía, era respecto a una casa retail, ¿cierto? Cuando uno compra, entonces, ¿qué hace esta empresa? Empieza a recolectar los datos, ¿ya? Entonces tiene una base de datos inmensa, pero cuando ya tienes la información, eso tiene que trabajarse. ¿Cómo se trabaja? Tabulando esa información, tabulando los datos. Entonces, cuando se recaba mucho la información, esta debe ser ingresada a tabla para que su interpretación sea más simple, ¿ya? Las tablas ayudan mucho. De hecho, de la tabla, bueno, cuando yo tengo la información en la tabla, yo puedo hacer un gráfico, ¿cierto? Pero ojo también, si yo tengo un gráfico y el gráfico eh, tiene toda la información necesaria, yo también podría generar la tabla. ¿Ya? Es algo que también se puede hacer, ¿ya? Pero siempre, por lo general, es cuando se tiene la información, se tabula y con eso se generan tablas, ¿ya? Entonces, a este proceso se le llama tabulación de datos, ¿ya? Dependiendo del tipo y característica de los datos, ¿ya? Les decía, cuando eran quali o quanti, ¿ya? Cualitativa de cualidad, cuantitativa de cantidad, ¿ya? Entonces se pueden tabular en tablas sin intervalos o con intervalos, ¿ya? Y ahí se hace una diferenciación, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo quiera calcular, por ejemplo, cuando tengo una tabla sin intervalo, tiene una forma de calcular su promedio, tiene una forma de calcular su, voy a hablar más general, su
bueno, su promedio, su mediana, percentil, ¿ya? Porque tenemos posición y tenemos eh, diferentes tipos de formas de calcular información, ¿ya? Entonces, eh, vamos a hacer, perdón, se va a hacer, acá igual lo vamos a ver, pero no como a profundidad como lo deberían ver en la U, porque ya, si bien eh, cuando yo calculo, por ejemplo, algo con intervalo y algo sin intervalo, representa lo mismo, o sea, una idea de calcular un promedio para las dos situaciones se calcula de distinta manera, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los tipos de variables que nosotros nos vamos a encontrar cuando ya tengan eh, la base de datos con la que, o lo que ustedes tengan que trabajar? Van a ser dos posibilidades. Cuando sean cualitativas, ¿ya? De cualidad o categoría, ¿cierto? O cuantitativas, que van a ser numéricas, ¿ya? Pero además de eso, perdón, esas se separan en dos opciones más. En cualitativa tenemos lo que son las nominales y las ordinales. Las nominales nos sirven para clasificar, ¿ya? Por ejemplo, ahí sale A, B, C, o podría ser cuando la persona, no sé, gusto, por decir de algo, no sé, les gusta el K-pop, les gusta el rock, les gusta el reggaetón, o sea, una forma de clasificar. Esas son las cualitativas, una nominal. Después, cuando tengamos la opción de cualitativas, ordinal, eso habla de jerarquía. O sea, por decir algo, en una competencia siempre va a haber un primero, un segundo, un tercer lugar. O sea, hay una jerarquía, hay un orden, ¿ya? O por decirlo, cuando hay una empresa y está el jefe, el gerente, y así va bajando, ¿ya? Entonces hay una jerarquía, hay un orden de ordinal, ¿ya? Y después tenemos por el lado cuantitativo, que son las variables numéricas, tenemos las que son discretas y las continuas. Las discretas nos sirven para contar, pero ¿qué nos sirven para contar? Cosas enteras. Véanlo como los números naturales. Un ejemplo súper sencillo es, por ejemplo, ¿cuántos amigos tiene uno? O sea, una persona puede decir, tengo 5 amigos. Otra persona va a decir tres, dos, uno, ¿ya? Pero nadie va a decir, tengo 3,5 amigos. ¿Se entiende? O sea, o por ejemplo, ¿cuántas personas son en el núcleo familiar? Por ejemplo, cuando tenían que ver el tema del registro social de hogares. Siempre era un número entero, o sea, no era decimal. ¿Ya? No hay 3,5 personas en una familia, en un grupo familiar. ¿Ya? A diferencia de las que son las continuas que nos sirven para medir, ya sea, por ejemplo, la estatura, la velocidad, la distancia, eh, los pesos igual, ¿ya? Lo numérico. ¿Ya? Esas vendrían siendo las eh, diferentes variables. Y ahí hay una variable que no está, que igual se ocupa poco, pero también se ve, que es la variable dicotómica. ¿Ya? Y la variable dicotómica, su, su forma de visualizarlo es, como dice su palabra, dicotómica, que tiene dos valores solamente. ¿Ya? Entonces, en este caso, un ejemplo sería el lenguaje binario, porque el lenguaje binario trabaja con ceros y unos, ¿cierto? O cuando una persona les preguntan, ¿está enfermo? Sí y no, o sea, no, o está enfermo o no está enfermo. ¿Ya? Dicotómico, o sea, tiene solo dos posibles valores. Vendrían siendo como las variables que uno se podría encontrar cuando vaya eh, a tomar el curso. Esto siempre tiene que, como base, tiene que pasar. Lo que es la manera de cómo saber eh, trabajar. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, las cuantitativas
son numéricas, entonces no podría sacar un promedio de eso, porque son números. Pero cuando tengo una cualitativa, yo no puedo sacar un promedio. No hay cómo, porque no son numéricas. Entonces, ahí tienen que tener cuidado con eso, ¿ya? Porque les digo, he visto personas en talleres de computación, ¿cierto? Que tienen estadística y tienen eh, cátedra y tienen talleres o laboratorios que se le conoce igual, tratando de sacarle un promedio a una variable cualitativa, cuando eso es imposible porque no habla de categoría, habla de una cualidad, no son numéricos. ¿Ya? Por eso es importante saber diferenciar. ¿Ya? Les pregunto, ¿tienen alguna duda hasta ahora? Consulta. No. No, no, no. Ya, Todo perfecto. Ya, ya. Ahora, ¿por qué tanto texto? Ahí vamos a ver un ejemplo. Porque habíamos hablado de lo que son las tablas de frecuencia. O sea, cuando tenemos mucha información, lo más fácil es ordenarla, clasificarla para poder trabajar. Pero ¿cómo se hace esto? Primero, hay una variable y la variable es una característica de la población que resulta de interés, ¿ya? O sea, el por qué la vamos a estudiar, ¿ya? Y esta puede ser cualitativa o cuantitativa, como lo estábamos viendo recién. Los datos o el dato que nosotros vamos a recabar corresponde a un valor de la variable, ¿ya? O sea, por ejemplo, no sé, la estatura 1,65 centímetros, ¿cierto? O podría ser eh, pesos, ¿ya? Se va a depender de la variable, lo que le va a hacer corresponder un valor a esa variable, ¿ya? Después viene la frecuencia, que se le conoce como tal, frecuencia o frecuencia absoluta. Y ojo, acá voy a rayar. Es súper importante esto. Fíjense que está en minúscula. Entonces la F minúscula representa la frecuencia o la frecuencia absoluta. Cualquiera de las dos formas que se puede decir, ¿ya? ¿Y qué representa esto? El número de veces que se repite el dato, ¿ya? Y fíjense, acá hay otra frecuencia, dice frecuencia acumulada o frecuencia absoluta acumulada. O sea que es lo que está acá arriba, pero cuando está, como dice la palabra, acumulado. ¿Y cómo se representa? Con la F mayúscula, ¿ya? Entonces, esta frecuencia tiene como utilidad cuando estudiamos variables cuantitativas, ¿ya? O cualitativas ordinales. Se obtiene sumando la frecuencia de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Cuando uno tiene una tabla, empieza a sumar valor por valor. De cada posición vamos sumando y al final eso nos da lo que nos dice que es la frecuencia acumulada. ¿Por qué? Porque sumamos todos los datos, ¿ya? Entonces, al final, ¿qué nos entrega esto? Que es súper importante, que es la sumatoria de todas las frecuencias, nos van a dar la frecuencia acumulada. Y esto no es nada más que n, que n viene siendo la cantidad de datos, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, cuando he visto yo ejercicios en la universidad, eh, a veces nos dan ese dato, ¿cierto? Nos dan la tabla, nos dan el dato, ¿no? Para hacer una contextualización del problema. Hay veces que no dan el dato, no te dan en la cantidad de n, pero está la tabla, entonces uno sabe que si uno suma las frecuencias, nos va a dar la frecuencia acumulada y ese valor va a ser igual a n. Después, ¿qué otra tenemos? La frecuencia relativa. Fíjense, nuevamente, acá hay una minúscula, FR, y acá hay una FR pero mayúscula, ¿ya? Entonces, la frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta por el total de datos, ¿ya? Entonces, esto se puede, como lo que vimos anteriormente, se puede expresar como una fracción, decimal o un porcentaje, ¿ya?
Ahora, la frecuencia relativa acumulada se obtiene sumando nuevamente la frecuencia relativa de todos los valores, lo mismo que hicimos anteriormente, ¿ya? Y al final, este último valor, dependiendo de cómo lo estamos trabajando, si lo estamos trabajando como un porcentaje, nos tiene que dar 100. O si lo estamos trabajando sin multiplicarlo por 100, nos tiene que dar como valor 1. Ahora, ¿qué sucede algunas veces acá? Eh, no sé, por ejemplo, nos da un valor así, por escribir algo, nos da 0, 0,98, por decir algo. Y esto aproximadamente, esto es 1. Entonces está correcto. Aunque no estuviera, sería ideal que nos diera exacto, nos diera exacto 1 o 100, nos dé, no sé, un 98%. Esto aproximadamente igual es 100. Pero hay veces que a veces eso no sucede. Y es normal, hay un error, una cantidad de error, porque si lo hacen manual, ¿cierto? No, lo más probable es que se puedan encontrar con un número decimal infinito y ustedes en algún momento van a tener que hacer el corte del decimal, ¿cierto? Ya sea con 2 o con 4. Entonces, ese corte que uno hace, uno le está quitando decimales y por eso de repente no coincide de lleno con el valor, pero no significa que eso esté mal, ¿ya? Va a depender de cómo lo trabajan. Ahora, si les da, no sé, 0,92, ahí sí ese es un problema porque ya son 0,08 valores que no están dentro de eso. Entonces ahí tienen que ser bien cuidadosos en ese sentido, ¿ya? El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿ya? Hay algo que nosotros nos vamos a ver acá, que es cuando uno tiene, porque acá en el mejor de los casos yo le estoy hablando cuando ya los datos están ordenados y muy pocas veces eh, en pruebas, en pruebas en realidad, porque en controles o en trabajos sí se puede dar de esa manera, les entregan la base de datos. Entonces le entregan una tabla, no sé, con 80 valores o 100 valores. Si ustedes tienen que ordenar eso. ¿Ya? Entonces hay una forma, hay maneras de cómo ordenar esos datos. Hay un método que se llama la regla de Stuttgart, ¿ya? Pero eso ya es un poco más avanzado y entra, y eso se ve esta parte del rango, que es súper importante encontrar el valor máximo y el valor mínimo para empezar a tener una idea. Y después se empiezan a hacer trabajos algebraicos para al final saber cuántos intervalos uno tiene que tener y cuáles van a ser la distancia entre cada intervalo, ¿ya? Pero eso no lo alcanzamos a ver ahora. De hecho, espero que podamos ver todo lo que tenía preparado, ¿ya? Y la parte de cantidad de datos que les dije que se obtenía sumando la frecuencia absoluta, ¿ya? Ahí hay un ejemplo, súper sencillo, ¿ya? Donde yo tengo acá, ¿qué cosas son estos? ¿Se acuerdan de lo que estábamos hablando recién? ¿Qué cosas qué? Tabla de frecuencias. Sí, pero ¿qué representa, por ejemplo, esto y esto? X es el dato. El dato o la variable, Sí. ¿cierto? Esta es la frecuencia, Frecuencia absoluta. exacto, frecuencia absoluta, o netamente se le puede colocar como frecuencia, ¿ya? Esta vendría siendo la frecuencia absoluta, pero la acumulada, o sea, la frecuencia Acumulada. absoluta acumulada, ¿cierto? Después, esta que está acá vendría siendo la frecuencia, Relativa. exacto, hoy, frecuencia relativa. Y esta sería la frecuencia relativa Acumulada. Acumulado. acumulada, ¿cierto? Entonces, fíjense, siempre cuando tengan la tabla de frecuencia, siempre van a tener 5 columnas, siempre. Ahora,
no necesariamente es que le vayan a entregar la, la tabla con las 5 columnas. Ustedes le pueden entregar solamente esto que está acá. Y ustedes pueden construir lo que está acá, de aquí para allá. O también, que se da a veces, les entregan eh, este valor, este valor, este valor, este valor, y los otros valores no están. Entonces ustedes tienen que construir eso. ¿Para qué sirve eso? Para saber si realmente entendieron, ¿cierto? Que las frecuencias acumuladas eh, se construyen con las frecuencias, ya sea la absoluta o la relativa, va a depender de con cuál estén trabajando o cuál están buscando, ¿ya? Pero eso de repente pasa, ¿no? Donde incluso se pueden hacer hasta ejercicios donde acá hay incógnita y, no sé, le entregan el promedio, por ejemplo. No sé, yo sé que el promedio es la suma de todos los datos, ¿cierto? Y lo tengo que dividir por la cantidad de datos, ¿cierto? Y eso vendría siendo el promedio, o sea, como promedio viéndolo de la manera más sencilla posible de calcular. Eh, y después de eso, haciendo desglose, ya empezando a jugar con cierta trabajo álgebra, ¿ya? Pero eso podrían llegar a ver, podrían conocer, ¿no? Eh, a ver, ya. Y porque es súper importante esto, a ver, acá dense cuenta que cuando trabajemos con muchos datos, eh, lo importante es que eso sea fácil de manejar, fácil de trabajar. Entonces van a haber tres posibilidades. Cuando tengan, como decía acá, tabla de frecuencia para datos no agrupados, tabla de frecuencia para datos agrupados, ¿ya? Y hay otros que son agrupados por intervalos, ¿ya? Entonces, cuando sea agrupados por intervalo, ese tiene una manera específica de trabajar, ¿ya? Porque como son intervalos, los valores no necesariamente, eh, por ejemplo, en un intervalo voy a tener que buscar un valor representativo que pueda trabajar para yo poder hacer el cálculo, por ejemplo, del promedio, no sé, para encontrar la desviación estándar o la variabilidad absoluta, que son eh, información que uno puede obtener de eso, ¿ya? Entonces, para este caso, nosotros tenemos nuevamente un intervalo, ¿cierto? Que representa un conjunto de números que se encuentran entre dos valores dados. Ya, por ejemplo, voy a escribir acá, no sé, eh, así, por acá, entre 0 y 10, por decirlo. Después tengo entre 10 y 20, y así sucesivamente. Ya, entonces, esto es un intervalo. O sea, tengo valores entre el 0 y el 10. ¿Ya? ¿Qué hay que fijarse ahí? En los valores, el límite inferior y superior del intervalo. ¿Ya? Porque eso tiene otra aplicación igual. Nos entregan información. ¿Ya? Entonces, ¿a qué quiere decir esto? Que esto puede estar incluido. Por ejemplo, eh, si yo trabajo desde el 0 al 10, ¿cierto? Después acá, el 10 no lo podría volver a tomar, pues. ¿Se entiende esa parte, no es cierto? Si se dan cuenta, acá tengo el 10 y acá tengo 10. Si yo el 10 lo estoy tomando acá, ¿cierto? No puedo tomarlo acá, porque si hay 10 valores, o sea, o sea, el 10 se repite 5 veces, ¿cierto? Acá se estaría repitiendo 5 y acá 5 más. Entonces no puede ser así. Tiene que estar en uno y en otro no. Entonces tienen que tener cuidado con la anotación cuando tengan que ver los problemas, ¿ya? ¿Cómo es lo que está anotado? Hay veces que ni se coloca, a veces hay personas que también es válido, lo dejan así,
¿ya? Eso va a depender de cómo vaya a trabajar el profesor, ¿ya? Ahí uno le pregunta, o a veces no hay necesidad ni preguntar porque el profesor explica cómo lo va a trabajar él, ¿ya? Después viene la amplitud de intervalo, es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior del intervalo dependiendo del tipo de intervalo, ¿ya? Estos son, la amplitud es para saber cuánto es la distancia. Por ejemplo, la amplitud en este ejemplo que yo coloqué acá es de 10, porque esa es la distancia desde 0 a 10. Desde el día 20 también hay 10, y así sucesivamente, ¿ya? Y la marca de clase es súper importante ese valor, súper importante, porque cuando uno trabaja con intervalos, uno tiene en un intervalo infinitos números. De 0 a 10, ¿cuántos números hay en un intervalo? Hay infinitos, ¿cierto? No los puedo contar. Ahora, la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿qué valor representa de mejor manera ese intervalo? Les pregunto, por ejemplo, ¿quién puede contestar? Tengo este intervalo de 0 a 10. ¿Qué valor representa o qué herramienta tengo yo para saber cuál es el valor que mejor representa este intervalo? El punto medio, 5. El punto medio, 5, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo sacaste eso? Luis dice 5, bueno, Sumando límite ¿ya? superior e inferior y dividirlo Exacto, entre dos. exacto. O sea, En pocas límite, palabras, el promedio. exacto. Límite inferior y el límite superior. Entonces, por eso, yo al sumar eso, después yo lo divido en 2. Y ahí tengo el mejor valor para un intervalo. Para un intervalo, sí, el promedio es la mejor manera de visualizar eso. Entonces, la marca de clase, que aparece como MC, no es nada más que el límite inferior, ¿cierto? ¿Por qué lo escribo así? Porque no necesariamente siempre va a ser un valor 0 y un 10. Puede ser desde 15 a 50 y así sucesivamente, o sea, no sabemos cómo, pero siempre va a ser la suma del valor menor más el valor mayor de ese intervalo dividido en, uy, no quiero escribir, 2, ¿ya? Esa es la marca de clase. Entonces, siempre cuando ustedes trabajan con un intervalo, ¿ya? Y tengan, no sé, que calcular el promedio, tengan que calcular la mediana, la deviación estándar, cualquier cosa, siempre van a tener que sacar la marca de clase, porque es la marca de clase, es como el valor, el único valor que representa a ese intervalo. Exacto, Luis. Hay que hacer ese promedio, ¿ya? Entonces, nuevamente aparece la frecuencia absoluta, ¿cierto? La cantidad de datos que se encuentran en el intervalo, ¿ya? El rango dice que no existe universalidad en el cálculo del rango de tablas con intervalos, ya que al no conocer específicamente los valores, eh, no existe un método para determinar una aproximación para esto. Acá dice ejemplo, la diferencia entre el mayor y la menor marca de clase, o diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Pero siempre podremos asegurar que el rango será menor o igual que la diferencia entre el límite superior y el límite superior y el último límite del intervalo. ¿Ya? No puede superar eso porque si no, no tendría sentido. ¿Ya? Y las frecuencias acumuladas y relativas se calculan de la misma manera que las frecuencias que vimos anteriormente. ¿Ya? Y es visto de esta manera. Acuérdense, esto que acá, marca de clase, en la U de repente lo van a ver así. No escribe MSI. ¿Ya? También puede ser eso. Y eso es la marca de clase. ¿Ya? Acuérdense, la marca de clase es el límite inferior más el límite superior dividido en 2. Por eso 100 más 0
es 100, dividido en 2, 50. 200 más 100 son 300, dividido en 2, 150. Y así sucesivamente. ¿Ya? Déjenme ver que es que tengo el lápiz. Ahora sí. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? Ya miren. Antes de pasar a lo siguiente, para, para no quedarnos solamente con eso, se visualiza esto, ¿no? Los colores como que no acompañan mucho. A ver. No, pero acá me va a costar mucho cambiar el color. Mm, Esto no me deja. Pero se logra visualizar, ¿cierto? yo lo veo bien. Ya, perfecto. Vamos a bajarle un poquito. Entonces, imagínense que acá tenemos las 5 columnas. Como yo les decía, Eh, ¿qué va a pasar con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con una tabla con una información. Acá nos están hablando de tipos de vivienda, ¿ya? Entonces yo sé que acá, por, por la construcción de la tabla de frecuencia, necesariamente acá está la variable, ¿cierto? Y acá está la frecuencia. La voy no voy a escribir, pero sí la voy a escribir con la letra que lo representa, ¿ya? Acá vendría siendo acá esta y acá esta, ¿cierto? Ahora, algo que tienen que entender que es que ustedes cuando hacen este tipo de cosas, por ejemplo, les piden hacer un informe, eh, la manera como están pensados los informes es que cuando ustedes le entreguen ese informe a una persona X, a cualquier persona, ustedes se lo entregan y esa persona debería tomar el informe y debería entenderlo. Ahora, debería entenderlo sin necesidad de ser del área o sin de necesidad de manejar toda la información que ustedes tienen. eh, eh, o sea, ustedes construyeron eso con la información que ustedes tienen, pero ustedes tienen que ser capaces de entregarle ese informe a esa persona y esa persona, independiente de que maneje o no maneje esa información, él sea capaz de leer ese informe y entenderlo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que ustedes tienen que ser súper claros en la información que entregan. O sea, detallar cada cosa. ¿Qué cosa es qué? O sea, ¿a qué quiero llegar con esto? Esto que yo estoy colocando acá, variable, frecuencia, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada, así como está escrito ahí no deberían colocarlo. Así no. ¿Por qué lo estoy colocando yo? Es para que entiendan que acá la variable, en este caso, es vivienda. La frecuencia es el número de estudiantes, ¿cierto? Hay estudiantes que viven en casa, ¿ya? Y en este caso hay 22 estudiantes que viven en casa. Hay 18 estudiantes que viven en departamento. Hay 2 estudiantes que viven en palacio. ¿Dónde será eso? No lo sé, pero viven en palacio. Hay 13 estudiantes que viven en parcela, hay 5 que viven en ruco y hay 15 que viven en una tiny house, ¿ya? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando ustedes trabajen, cuando ustedes se encuentren con ejercicios así, de este tipo, eh, no pueden colocar, por ejemplo, variable X, F mayúscula, F minúscula. No, no, no pueden colocar eso. Tienen que colocar exactamente la información que está ahí. Y esa es parte sí, del aprendizaje. Que ustedes definan cuál es la variable, que ustedes entiendan cuál es la frecuencia. Y después de entender esas dos partes, que son las principales, pueden calcular la frecuencia acumulada, ¿cierto? La frecuencia relativa acumulada.
Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Es que dos, los dos que están acá, son eh, la base para construir esto que está acá, ¿ya? De ahí para allá. Entonces, eso tienen que manejarlo. Y insisto, no cometer el error de colocar nombres genéricos. No, que sea un nombre específico a lo que están trabajando, ¿ya? Entonces, acá, como estos son el número de estudiantes, acá la F mayúscula podría ser eh, la proporción, las proporciones de estudiantes, ¿cierto? Ahora, ¿cómo yo calculo eso? ¿Cómo lo habíamos dicho delante? Yo tengo que tomar siempre el primer valor. O sea, voy a tomar ese 22, ¿ya? Pero lo tengo que, bueno, acá, tengo que dividir, ¿se acuerdan, no? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, 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 lo escucho, escucho. Ya, perfecto. Ya, la forma de calcular ese que está ahí es tomando ese valor de ahí, dividiéndolo por el total. Entonces, yo, ¿cómo puedo calcular el total? Sumando esta frecuencia. Y ahí voy a obtener el total. O sea, si yo sumo 22 más 18 más 2 más 13 más 5 más 15. ¿Se entiende? 75. ¿Cuánto? Sí, 75. 75. Ya, entonces n vale 75. Entonces acá, ¿qué voy a tener que hacer? Y déjenme buscar mi teléfono, la calculadora, porque no la traje. ¿Cuánto es 22 dividido en 75? ¿Alguien? Ah, me escribieron por el chat. ¿Cuánto es? A ver, ¿escribieron? Sí, 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 profesor, pero eso no era para la FR. Exacto, Luis, es para la FR. Acá lo que yo tengo que hacer, eh, déjenme buscar bien, era enmienda, ya. Acá la parte de esta que está acá, que la, la que deberíamos, esta parte para calcular esto que está acá, no sé si les dije que había que sumar como escalera, les dije eso, como una escalera. Ya, lo que pasa es que cuando ustedes tienen esta frecuencia, siempre van a colocar el primer número que uno tiene acá, ese, que es 22. Y ahora voy espérame, ¿qué me están escribiendo? Exacto. Entonces, ¿por qué como escalera? Porque lo hago así, acá, y sumo 22 más 18. ¿Cuánto es 22 más 18? 40. 40. Después, 40 más 2, 42. 42 más 13, 55. más 5, 60. y 60 más 15. 75. Y ahí tiene que coincidir con eso que está ahí, que había sido cuando sumamos todo eso. ¿Se entiende?
Sí, profesor. Ya, ahora, lo que le estaba comentando recién, cuando yo tenga eh, los, cuando ya tenga yo los valores, ¿cierto? Voy a tratar de dejarlo ordenado de la mejor manera. Eh, entonces, el FDR, este que está acá, es eh, F dividido por N. Por eso es importante sacar N. Entonces, ahora yo hago Ahí lo te que le saca estaba... porcentaje, ¿no? ¿Ah? Ahí te saca porcentaje hasta que te dé uno, ¿no? Como No último. necesariamente. Se puede hacer con porcentaje y se puede hacer directo, que era lo que les decía yo, que a veces el resultado al final ustedes tienen que llegar a 100 de porcentaje, pero también pueden llegar a uno, porque es como multiplicar por 100, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces acá nos quedaría, sería 22, ¿cierto? Dividido en 75. Y eso es eh, 0,2933. ¿Ya? Es periódico, pero lo voy a trabajar con 4 decimales. ¿Ya? Después lo mismo. Tengo 18 dividido en 75. ¿Y cuánto es 18 dividido en 75? 0,24. Espérame un poquito. ¿Dónde está esto? Espérame un poquito que estoy buscando algo y no lo puedo encontrar en el desorden. Muy bien, sorry. Mm, mm, mm. ¿Se ve, cierto? Sí, sí, hay reset. Ya, ya, entonces, al final, ¿qué les tiene que dar? Lo voy a anotar al final. Acuérdense que estoy trabajando con 4 décimas nomás. Ya, si hago la cara división, llego a 0,267. Acá llego a 0,1733. Acá llego a 0,067. Y acá a 0,2. Y si yo sumo esto, tiene que darme uno. O por ahí, cuando dijo un compañero, tiene que dar 100, dependiendo cómo lo trabaje. Ahora acá, lo mismo. Cuando yo tengo esta frecuencia, ¿cierto? La relativa, y ahora voy a calcular la acumulada, tomo el primer valor, ¿cierto? Y después vuelvo a sumar, así. Entonces voy obteniendo, sumo, acá sumo. Ya lo tengo calculado, obviamente. Y ahí llego a 1. ¿Ya? Eh, acá, espérame un poquito. Ahí sí, un momento.
esa vendría siendo la forma de cómo uno arma la tabla, ¿ya? Insisto, cuando... eh, ¿qué es lo que tienes que entender de acá? ¿Cómo se arma en sí? ¿Ya? Eh, la idea siempre va a ser, van a tener que trabajar sí o sí con un programa. Puede ser, por ejemplo, trabajar directamente en el Excel, o puede ser, no sé, dependiendo de la carrera, van a trabajar con un programa que se llama RStudio o R, o van a trabajar con Python, que igual, ¿cierto? Que hay librerías que uno puede llegar y hacer estos, estos cálculos, ¿ya? Además, la ventaja que tiene la parte de programación es que yo me puedo adaptar a la información que tengo, y dependiendo de la información, yo puedo generar un código y ese código me ayuda a- a obtener los resultados. No así por ejemplo, en Excel, que en Excel, si bien se puede programar, que son las macros, no es tan amplio como algún software que es netamente para programar, ya sea R, Python, ¿cierto? Eh, entonces, sí, va a haber un momento que ustedes esto van a tener que hacerlo a mano, sí, pero que se entienda que esto va mucho más allá, y que obviamente no no van a estar trabajando, no sé, calculando 1000 datos a mano, o sea, tienen que hacerlo con un programa. Pero lo importante es entender qué cosa es qué, porque si no manejan eso, eh, puede ser los números pueden estar bien, pero si lo interpretan de mala manera no va a servir de nada, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, consulta con eso. No, quedó claro. Ya, perfecto. Acuérdense, pueden escribir, vos estoy tratando de revisar igual el chat. No, ¿qué cosa tiene? ¿No se entendió o sí se entendió? Entonces acá, creo que quedó ahí. Ahí sí. Ah, ya no hay duda, perfecto. Ya, entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer después de obtener la información eh, ordenada? O sea, ya la tienen clasificada, ya saben, ya tienen la tabla. Pero ahora, ¿qué podemos hacer con eso? Una manera súper sencilla de presentar información. Al final, Vicente, se van a estar pasando lo que son eh, los Google Drive, donde están alojados lo que son las presentaciones y las grabaciones, ¿ya? Entonces, las representaciones gráficas o interpretaciones gráficos eh, son lo que son la mejor manera de presentar datos a otro tipo de, eh, ya sea colegas, profesores, estudiantes, ya, porque nos facilitan la visualización y el entendimiento de cómo se comportan esos datos, ¿ya? Entonces, la representación gráfica de una distribución de frecuencia nos permite ver de manera clara y ordenada un determinado estudio estadístico. Hay varios tipos de gráficos, ¿ya? Y hay tipos de gráficos que son para ciertas cosas, ¿ya? ¿Cuáles son los más comunes perdón, cuáles son los más comunes que ustedes van a encontrar o se pueden encontrar? Son con los histogramas, gráfico de barra, polígono de frecuencia o gráfico de línea y o gráfico de torno, ¿ya? Que son los que están acá, ¿ya? Y cada uno eh, tiene una forma de visualizarse, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es un histograma? Son gráficos que usan para representar, ¿ya? Para representar datos agrupados en intervalos. ¿Por qué? Si nosotros nos fijamos acá en este dibujo que está acá, a diferencia de este que está acá al lado, que es un gráfico de barra común y corriente, ¿cuál es la diferencia que hay entre este que está acá
y este que está acá. La unión, uno está pegado y el otro no. Exacto. Entonces, por qué está pegado, por decirlo así? Porque se representa un intervalo, ¿ya? Entonces, los gráficos son gráficos que se usan para representar datos agrupados en intervalos. Acá hay un ejemplo. Entonces dice, el siguiente histograma muestra la estatura que está medida en centímetros, que eso igual es súper importante. Cuando ustedes tengan alguna tabla y esta tenga una unidad de medida, tienen que colocar la unidad de medida, ¿ya? Porque puede aparecer un número, pero si no sabemos la unidad de medida, yo puedo decir que pueden ser, no sé, kilómetro, metro, milímetro, ¿ya? Entonces, en este caso, dice que está medida en centímetros, dice, y considera que los intervalos de la forma, y acá nos dice, eso, lo entienden, esto que está acá, ¿no es cierto? Esto, ¿entienden qué significa eso? Sí. ¿Por qué Es, es es así? mayor que A y menor o igual que B. Ya, perfecto, porque toma este valor, a este valor lo está tomando, y acá no lo está tomando, lo está dejando fuera, que es muy distinto, que esté así. Otra forma de ver esto vendría siendo así, ¿ya? Que son lo mismo, ¿ya? Pero estas dos que están acá no son iguales, ¿ya? Entonces dice que de este gráfico se puede deducir. Tengo un gráfico, ¿cierto? Acá tengo la frecuencia y tengo la estatura, ¿cierto? Eh, tengo que es de 130 a 140, 150 a 160, 160 a 170, ¿cierto? Dice que se puede deducir que 12 personas tienen una estatura mayor que 130. 12. Acá está, ¿cierto? Hay 12 personas que tienen una estatura mayor que 130 y menor o igual a 140, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que entender de acá yo? Que si yo tengo un gráfico, y se los dije delante, si tengo un gráfico de esta manera, yo podría sencillamente armar la tabla. ¿Qué tengo que entender? Sé que es de 130 a 140. Acá lo marqué, ¿cierto? Después de 150, o sea, perdón, de 140 a 150. De 150 a 160. Y de 160 a 170. Puedo armar los intervalos. Perfecto. Ahora, desde 130 a 140 hay 12 personas. Ahí están las 12 personas. De 140 a 150 hay 14 personas. Ahí están los 14. De 150 a 160 hay 16. Y de 160 a 170 hay 10. Ahora, acuérdense, el MC no es nada más que la marca de clase. Marca de clase. ¿Para qué nos sirve? Podríamos calcular un promedio, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante, quizás a veces nos vamos a encontrar con gráficos, nos dan el problema. Ya te estoy hablando de una ejercitación ya dentro del curso. Entonces nos dan el gráfico y nosotros tenemos que eh, armar la tabla. O nos dan la tabla y tenemos que armar el gráfico. Cualquiera de las puede pasar. ¿Ya? Y aquí está el 10. Ah, ya, mira. Fíjese que hay líneas punteadas. Entonces, este valor que está acá corresponde, ese es el máximo. Línea punteada de acá, llega ahí. No sé si se entiende de manera. ¿Tiene? Ah, ya, perfecto. Es como cada barra, todo esto que está acá, representa 10.
Esta barra que está acá representa 16, esta que está acá representa 14 y esta 12. ¿Ya? Esa es la forma de visualizarlo. Ya, entonces, digamos, ya, el gráfico de barra, a diferencia del histograma, se usa para representar variables cualitativas discretas, variables cualitativas, cuantitativas, perdón, y cualitativas. ¿Ya? Esa es como su, eh, mm, ¿cómo es la palabra? Uy, se me fue la palabra. Pero esa es la diferencia que uno puede trabajar con gráfico de barra, porque, como les decía, hay veces que uno no puede calcular, por ejemplo, promedios para variables eh, cualitativas, obviamente, ¿ya? Pero sí se pueden representar en los gráficos, ¿ya? Entonces, eh, vamos a ver acá. Acá hay un ejemplo, dice, el siguiente gráfico dice, muestra la distribución de unos niños según el sabor de helado que ellos consumen, ¿ya? Y de acá yo igual podría armar la tabla, si se dan cuenta, ¿ya? Acá ahora no es numérico, a diferencia del que vimos delante, ¿cierto? Acá hay unas variables cualitativas, porque es lo que el niño consume o le gusta, ¿cierto? Pero está asociado a un número, que por ejemplo hay 12 niños que consumen piña o les gusta la piña, el sabor de ese helado, ¿ya? ¿Se entiende, cierto? ¿O necesita alguien que no entienda para poder explicar? Sí se entiende. Ya, perfecto. Mm, ok. Ya, un polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia permite representar lo mismo que un gráfico de barra, pero ¿cuál es la ventaja? Que se puede mostrar dos o más poblaciones de manera simultánea. O sea, ¿para qué nos sirve? Para hacer comparaciones. ¿Ya? Y por ejemplo, acá hay uno que habla de la evolución del peso y el dólar en 2 años, ¿cierto? Entonces acá hay esta que está con eh, amarillo, ¿cierto? Representa el año 2017 y el azul, el 2016. Entonces ahí yo puedo ir comparando, ¿cierto? De repente hablo de cuál es la tendencia que he tenido, no sé, entre enero y julio, o enero y abril, porque acá, si bien va en descenso, acá hay un punto de inflexión donde cambia la curva y sube un poco, ¿cierto? Pero podríamos decir que eh, más decae que lo que sube, ¿cierto? Porque acá hay ahí hay una que sube, acá hay otra, acá hay una, dos, ¿cierto? A diferencia del 2016, que sube, sube, sube y sube, ¿ya? Una manera de visualizar eso. Aquí se pueden hacer comparaciones. Sí, Nicole, está acá. Mira, voy a copiar. Espérame un poquito, por favor. Mm. Dice Samuel, espérame un poquito, a ver. Dice Samuel, entonces el gráfico de línea sirve principalmente para las variables continuas. Sí, sí, se puede decir que sí. Lo representa de mejor manera. De hecho, eh, si es que llegasen a ver, también se pueden hacer aproximaciones de una curva, bueno, si es que tiene como un comportamiento similar a alguna curva, ¿ya? Hay veces que cuando se hacen los modelos, no necesariamente, si se dan cuenta acá, se ve como bien
no sé si la palabra sea robótico, pero se ve como medio extraño el gráfico. Pero hay veces que los gráficos se comportan de cierta manera, ¿cierto? Y la aproximación va a tener un cierto grado de error, ¿ya? Pero dependiendo de eso, sí puede tener una forma de, no sé, una ecuación cuadrática o una ecuación cúbica, puede ser una exponencial, puede ser una logarítmica, dependiendo de la situación en sí, ¿ya? Y eso igual depende, pues, por eso es importante visualizar cómo son los gráficos, que lo que estábamos viendo nosotros anteriormente, cómo es el gráfico en sí. Porque si yo logro visualizar algo y me doy cuenta que tiene una cierta forma, tiene una cierta tendencia, yo puedo tomar eso y hacer como un modelo. Entonces, decir que eso se aproxima a, ¿ya? Por eso es importante manejar ese tipo de cosas que de repente uno dice, pero ¿para qué? ¿Por qué necesito yo saber cómo es el gráfico de tal función? Porque en algún momento, cuando uno tiene datos, los datos tienden a comportarse de alguna forma. Entonces, por eso es importante manejar eso. Ya, entonces después viene el gráfico que se le conoce como de torta o circular, ¿ya? El gráfico que mejor sirve para representar porcentaje, el mejor, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Dice que tiene que, por objeto, mostrar proporcionalmente cuál es la proporción de población. Puede ser población, puede ser cualquier tipo eh, de información, pero eh, es más fácil de visualizarlo porque como se ve la torta en sí, ¿ya? O el círculo, ¿ya? Ve cuánto espacio uno está ocupando, ¿ya? Entonces sirve bastante. En este ejemplo que está acá, sí habla del ángulo de centro, ¿ya? Porque eh, si se fijan, acá dice en el ejemplo, dice que de 90 personas, 30 eligen viajar en metro, 50 en micro y 10 en bicicleta. Entonces los sectores circulares tendrán ángulos de centro y salen los ángulos de centro. ¿Cuál es la diferencia? Si se dan cuenta acá, de 200 más 120 son 320 más 40 son 360. O sea que el gráfico está visto como una vuelta completa. Pero acá la diferencia está en que yo sé que el 100% es 360 y con esa regla, con eso, o sea, ya entendiendo que 360 es el total, yo podría hacer un, eh, un trabajo algebraico, ¿cierto? Por una regla de tres simple para saber un valor específico para cada uno de esos, no sé, para lo que son 90, o sea, las personas que viajan en metro o las que viajan en micro, ¿cierto? Ahí yo podría, esa información la podría sacar con una simple eh, transformación de la regla de tres, ¿ya? Ya. Miren, voy a tratar de avanzar lo más que pueda, porque ¿cuánto queda? 5 minutos. 5 minutos. Ya, 5 minutos. 5 minutos es bastante poco. A ver, déjenme ver cuánto me queda de... ¿Cuánto queda? No, queda muchísimo. Esto termina, oh Dios, en el PPT 48. Y vamos en el 25. Ya. Ya, bueno, en todo caso, esta información va a quedar ahí para que le puedan echar un ojo. Insisto, lo importante de todo esto es que recuerden, porque lo que nosotros estamos haciendo acá es recordar lo que ustedes deberían saber. Ahora, si no lo manejan, tratar de interiorizarse un poco. Acuérdense que cuando ustedes vengan con sus primeras clases, el profesor les va a entregar un sílabus donde está eh, una bibliografía. A menos que el profesor les diga, ¿saben qué? Yo voy a trabajar con esto. ¿Ya? Entonces, eh, ese tipo de cosas, ese tipo de detalles no lo dejen de lado. ¿Ya? Entonces,
ahora podríamos hablar de lo que son las medidas de tendencia central, ¿ya? Y las medidas de tendencia central son netamente indicadores que intentan descentralizar en un valor único la información de una población o muestra, ¿ya? Que los que yo les comentaba, el promedio o la media aritmética que se le conoce, o media, ¿cierto? La moda, la mediana. Esas son las medidas de tendencia central, porque lo que buscan es ubicar en el centro cuál es el mejor valor que los representa. Entonces, el promedio o media para datos no agrupados es como, por ejemplo, uno lo hacía cuando estaba en el colegio. Uno tomaba todas las notas, ¿cierto? O sea, tenía 10 notas, entonces yo tenía que sumar mis 10 notas y yo ya sé que lo tengo que dividir por la cantidad de notas que yo tenía. En este caso, es el valor n, ¿ya? Entonces ahí es la forma sencilla, la forma más básica de cómo sacar un promedio. Pero este es para el caso de datos que no están agrupados. O sea, si yo tuviera 11, 3, 17, 21, 0 y 2, todo eso lo sumo, me da 24, ¿cierto? O sea, 24, perdón, me da 54. Y como son 6 datos, lo tengo que dividir por 6, ¿ya? Entonces 54 el 6 en 54 son 9 veces. Ahí tengo mi promedio, ¿no? Perdón. Moda para datos no agrupados es el valor del dato que más se repite. ¿Ya? La moda, como bien lo dice su palabra, es lo que más está, lo que más se repite. ¿Ya? Entonces, en un conjunto de datos pueden haber una, dos o más. ¿Ya? Incluso puede no tener moda igual. ¿Ya? Entonces, acá hay un ejemplo, dice, si yo tengo un conjunto, tengo el 2, el 3, el 4 se repite dos veces, el 6 se repite tres, después viene el 8 y el 9. Me fijo en el valor que más se repite, y el que más se repite en este caso es el 6. Entonces su moda es igual a 6. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en el otro conjunto, el dato que más se repite es el 4, el 6 y el 8 porque se repiten dos veces. Y puede haber una moda, ¿ya? O sea, puede haber más de una moda en este caso, el 4, el 6 y el 8. Y después está el otro que está acá abajo, tengo el 2, se repite 2, el 4 2, el 9 2. Y acá no tiene moda ya que hay un dato, ya que no hay dato que se repita más que el resto. O sea, uno podría decir que todo esto es la moda. O sea, la moda es 2, 4 y 9. No, porque la moda en sí es el dato que más se repite y acá no hay ningún dato que se repita más que el otro. Por eso no hay moda. ¿Ya? Y por último, hasta donde lleguemos, la mediana para datos no agrupados. La mediana de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Siempre. O sea, si yo quiero calcular la mediana de algo, siempre tengo que ordenar los datos de menor a mayor. Y de hecho, es por eso que cuando ustedes trabajan la tabla y hacen el acumulado, lo están ordenando de menor a mayor. Siempre hay un orden detrás de eso. ¿Ya? Entonces, la mediana corresponde al valor que divide al conjunto de datos en dos. ¿Ya? O sea, tomo la mitad mayor y la mitad menor en este caso. ¿Ya? Entonces se puede interpretar que la mitad de los datos es menor o igual a la mediana y que la mitad de los datos es mayor o igual a la mediana. O sea, yo puedo, dependiendo de dónde esté la mediana, yo puedo decir de la mediana hacia abajo, los datos son menores, de la mediana hacia arriba, los datos son mayores. ¿Ya? Hay dos posibilidades. Cuando los datos son, cuando la cantidad de datos o es par o es impar. Cuando es impar, la mediana corresponde al dato que ocupa la posición del centro. ¿Por qué? Porque si tengo 7 datos y la mitad de 7 vendría siendo el número 4, ¿cierto? Y si yo cuento hacia abajo, tengo 3, y si cuento hacia arriba, tengo 3. Entonces, esa es la mediana. Pero cuando es par, la mediana corresponde al promedio de los dos datos centrales. Si tengo 6 datos, tomo los dos datos del centro, los sumo y los divido en dos, ¿ya? Y ya, chicos, creo que estamos en la hora. No fue imposible tratar de pasar todo
eh, el PPT. De verdad es mucha, mucha información. Pero esto va a quedar alojado en el Google Drive. Las voy a subir ahora. Las voy a subir. De hecho, estaba pensando en que las guías que tengo que van a estar arriba, desde esas mismas guías vamos a tomar ejercicio y lo vamos a resolver el día viernes. ¿Ya? Si es que alguien trató de hacer algún ejercicio y no lo puede resolver, o tiene alguna duda de cómo se hace ese ejercicio, o si quiere comparar resultados, ¿ya? Así que eso, en realidad igual vamos a ver tipos de ejercicios que se pueden encontrar en en sus carreras, ¿ya? No varía mucho, pero eh, para que tengan una idea en realidad. Es más que todo para que no tengan tanto miedo. En todo caso, los profesores que hacen, por lo general se hace una prueba formativa, ya se ve qué tal están para la prueba. Y también les pasan ejercicios de prueba anterior, ¿ya? No se van a eliminar los videos, quedan anidados ahí. Tati, tu nombre, ¿cierto? Sí, Tere, que ahí yo voy a estar subiendo. Ya, creo que había subido una o dos guías, ya, para que ahí las puedan revisar, ¿ya? Eso, chicos, voy a dejar de compartir para que puedan, porque ya les corresponde el otro horario a la profesora, ¿ya? No, pues, profe, muchas gracias por la clase. Ya, Dime, chicos, que estén bien, cuídense. igualmente. Chao, profe. Chao, chao, que estén bien.